La historia completa del Apocalipsis explicada como nunca antes te atreviste a escuchar. Comenzamos nuestra exploración no en el fragor de la batalla final, sino en la quietud melancólica de una prisión rocosa. La isla de Patmos era el destierro impuesto a Juan el Apóstol, el último testigo vivo de la majestad de Cristo en la tierra. En aquel lugar de aislamiento forzoso, donde el sonido incesante de las olas del mar Egeo era el único consuelo, Juan recibió la carga más pesada y la gloria más abrumadora de su vida. No era un simple sueño o una visión etérea, sino la epifanía total, la revelación del Jesucristo glorificado en su poder absoluto. Te pido que te suscribas y actives el botón para ayudarnos a llegar a 1000 suscriptores y así poder traerte cada vez más contenido relevante sobre eventos de la Biblia y para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevos vídeos. El ambiente de la isla se volvió eléctrico, el aire denso con la proximidad de lo eterno. Ante los ojos del anciano apóstol no apareció el rabí que cenó en Galilea y bebió el vino de Caná, sino el Hijo del Hombre, vestido con una túnica ceremonial hasta los pies, ceñido sobre el pecho con un cinto de oro puro. Sus ojos ardían como una llama de fuego insoportable, y sus pies semejaban el bronce bruñido y refulgente en un horno. Su voz, atronadora y grave, resonaba con la fuerza inmensurable de muchas aguas, una voz que podía disolver el cosmos si así lo deseaba. Él sostenía 7 estrellas en su diestra, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, símbolo de su juicio irrevocable. Este era el preámbulo del Apocalipsis, la presentación del juez y el soberano de la historia universal. Juan cayó al suelo como muerto, incapaz de soportar tanta majestad inmaculada. La mano del soberano lo levantó con una ternura infinita, pero firme, y la primera instrucción fue clara y urgente. Escribe las cosas que has visto, las que son ahora, y las que inexorablemente han de ser después de estas. La profecía final de la Biblia no inicia con dragones y ejércitos demoníacos, sino con cartas a 7 iglesias específicas. Una evaluación precisa del estado espiritual de la humanidad antes de que los juicios se desataran. Él estaba poniendo la casa en orden, llamando al arrepentimiento mientras el reloj cósmico se acercaba a su medianoche definitiva. La visión se elevó entonces, trascendiendo la roca polvorienta de Patmos, hacia el trono inamovible de Dios Padre en el cielo. El escenario estaba preparado para que el Cordero Inmolado tomara el libro sellado de los 7 sellos. La escena se traslada ahora al epicentro de la eternidad, el trono de cristal que resplandece como un mar de fuego puro, rodeado por los 24 ancianos y las 4 criaturas vivientes llenas de ojos. El silencio en el cosmos era tan denso que la expectativa podía casi tocarse. En la diestra de aquel que estaba sentado en el trono yacía un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos de cera irrompible. Este documento no era meramente un testamento, sino el título de propiedad del universo, el decreto final de juicio y redención de la humanidad, el plan absoluto para la consumación de los tiempos. Un ángel poderoso proclamó a gran voz, con autoridad resonante: ¿quién es digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos? La pregunta flotó en el éter sagrado, y ninguna voz respondió, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie tenía la pureza moral, la autoridad ontológica o el sacrificio necesario para tomar ese rollo y ejecutar la voluntad divina. Juan, testigo de esta tragedia de indignidad universal, prorrumpió en un llanto inconsolable. Era el lamento por una historia que parecía destinada a quedar incompleta, un juicio que no podría ejecutarse. Pero entonces, uno de los ancianos consoló a Juan, apuntando a la única esperanza: no lords. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y desatar sus 7 sellos. Why all volvers? Juan no vio un león rugiente, sino un cordero de pie como inmolado, con las marcas imborrables de su sacrificio aún visibles. Él, el siervo sufriente, era el único digno de ejercer el juicio. El cordero tomó el rollo, e inmediatamente el cielo estalló en una adoración sin fin, con miríadas de ángeles
cantando alabanzas al que fue muerto y con su sangre redimió a la humanidad. El proceso de juicio se inició entonces con solemnidad aterradora. El Cordero rompió el primer sello y resonó la voz de un trueno. El primer jinete apareció montando un caballo blanco, investido de un arco y una corona, saliendo para conquistar la tierra, representando quizá la falsa paz o la agenda política que precede al colapso. Al abrir el segundo sello, el caballo era rojo fuego, y se le concedió quitar la paz de la tierra para que los hombres se mataran unos a otros con una espada gigantesca, desatando la guerra civil y la agresión internacional. El tercer sello reveló un caballo negro, cuyo jinete sostenía una balanza, una imagen de escasez extrema y hambre. El aceite y el vino, lujos de los ricos, se preservan mientras el sustento del pobre es racionado a precios exorbitantes. Finalmente, el cuarto sello liberó al jinete de la muerte sobre un caballo pálido, cuyo nombre era Muerte, y el Hades le seguía de cerca, concediéndose poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, pestilencia y las fieras salvajes de la tierra. La tierra entera se sumergía en una crisis multifacética sin precedente. La secuencia de los sellos se intensificó con cada rotura, llevando el juicio desde la esfera sociopolítica a una dimensión espiritual y telúrica. Al abrir el quinto sello, el foco se centró en los mártires, aquellos que habían entregado su vida por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Juan pudo ver bajo el altar celestial las almas de estos santos, vestidas de túnicas blancas y clamando a gran voz con una pregunta dolorosa que cruzaba el abismo de la justicia. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este clamor no era una sed de venganza personal, sino un anhelo de justicia divina, el deseo de ver la vindicación del carácter de Dios en un mundo que había rechazado su gracia y asesinado a sus profetas. Se les indicó que esperaran un poco de tiempo más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también serían muertos como ellos. Este intermeso subraya una verdad fundamental. El sufrimiento y el martirio son una parte integral del plan profético, antes de que se complete el juicio final. El Cordero no olvida a sus testigos. El momento culminante del juicio preliminar llegó con el sexto sello. La paz mundana y la tranquilidad geológica se desvanecieron por completo. Ocurrió un gran terremoto, una sacudida que no era local sino global y de proporciones apocalípticas. El sol se oscureció volviéndose negro como un saco de silicio, y la luna entera adquirió un color semejante a la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un viento violento. Esta descripción visceral evoca un colapso astronómico, la disolución de las estructuras celestes tal como las conocemos. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas e islas fueron removidas de su lugar con una fuerza inimaginable. La reacción humana fue universal y desesperada. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. El terror no radicaba en el evento en sí, sino en la identidad de aquel que lo estaba causando. Gritaban a las montañas y a las peñas: caen sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Por primera vez en la historia, la humanidad comprendía que el juicio había llegado y que nadie podía esconderse del día terrible de su ira. El terror de la impiedad alcanzó su máximo volumen. Antes de la apertura del séptimo sello y la liberación de las trompetas, que representan un juicio aún más enfocado, se introduce una pausa vital. El capítulo 7 presenta el sellamiento de los 144,000 siervos de Dios de las tribus de Israel, una protección divina para un remanente en medio de la tribulación. Luego, una inmensa multitud, incontable de toda nación y linaje, aparece ante el trono. Son los redimidos, aquellos que han salido de la gran tribulación, lavados y blanqueados en la sangre del Cordero. La justicia se mezcla con la misericordia antes de que el juicio avance a su etapa más destructiva. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, el silencio se apoderó del cielo
por un espacio de media hora. Era un silencio cargado de significado, la pausa dramática antes de la tormenta final, la calma que precede a la aniquilación dirigida. La expectativa de este juicio final era tan grande que incluso la hueste celestial contuvo la respiración. Después de este silencio sepulcral, 7 ángeles que estaban de pie ante Dios recibieron 7 trompetas. Otro ángel se acercó al altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, ofreciéndolas sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Las oraciones ascendieron como una densa columna de humo fragante. Luego, el ángel llenó el incensario con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, provocando truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. La respuesta a las oraciones de los santos por la justicia era la liberación de los juicios de las trompetas. El primer ángel tocó su trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó, y toda la hierba verde fue consumida por este fuego antinatural. La ecología terrestre recibió el primer golpe directo, un castigo que afectaba la provisión y el sustento de la vida vegetal. Al tocar el segundo ángel su trompeta, algo semejante a una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte de las criaturas vivientes en el mar murieron, y la tercera parte de las naves marítimas fue destruida. El comercio global y la vida oceánica fueron paralizados por una catástrofe marítima de proporciones cósmicas. El mar, fuente de vida y conexión, se convertía en un sepulcro salino. La tercera trompeta anunció la caída de una gran estrella llamada Ajenjo, que caía del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas potables. La estrella Ajenjo envenenó las aguas, volviéndose amargas y mortales, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas contaminadas. El juicio escalaba desde lo superficial hacia las fuentes esenciales de la vida humana. El cuarto ángel tocó, y la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas fueron golpeadas, de modo que la tercera parte de su luz se oscureció. El día perdió 1/3 de su claridad, y la noche perdió 1/3 de su brillo. La estructura misma del tiempo y la luz fue alterada, sumiendo al planeta en una penumbra constante, un recordatorio perpetuo de la ira divina. Antes de que sonaran las últimas 3 trompetas, que son juicios de ¡ay!, un águila voló por el medio del cielo, gritando con voz poderosa: ¡ay, ay, ay!, de los que moran en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan por sonar a los 3 ángeles que quedan. La intensidad del sufrimiento estaba a punto de multiplicarse exponencialmente. El quinto ángel tocó su trompeta, y el primer ay se desató con una ferocidad infernal. Juan vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y a esta estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Al abrir el pozo, subió del humo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron a causa de este vapor sofocante. Pero lo que emergió de ese humo fue más aterrador que la oscuridad. Salieron langostas sobre la tierra, criaturas cuyo aspecto era una mezcla monstruosa de guerra y tormento. No se les permitió dañar la hierba o las plantas, sino solamente a aquellos hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Su mandato no era matar, sino atormentar a los hombres por un periodo de 5 meses, y el tormento era como el dolor de un escorpión cuando hiere a un hombre. Estas langostas tenían la apariencia de caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas coronas semejantes al oro, y sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabello como cabello de mujer, y dientes como de leones, y corazas como corazas de hierro. El sonido de sus alas era como el estruendo de carros con muchos caballos corriendo a la batalla. Su rey era el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión, que significa destructor. El sufrimiento era tan insoportable que en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Este tormento sin escape era un castigo directo a la obstinación humana. El sexto ángel tocó su trompeta, y el segundo, ay,
se puso en marcha. Una voz poderosa provino de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, ordenando desatar a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles habían sido preparados para esa hora, día, mes y año exactos, y su propósito era matar a la tercera parte de los hombres. La liberación de estos seres trajo consigo un ejército de 200 millones de jinetes, un número que desafía la comprensión humana. Los caballos y sus jinetes aparecieron con corazas de fuego, de jacinto y de azufre. De las bocas de los caballos salía fuego, humo, azufre. La tercera parte de los hombres fue muerta por estas 3 plagas. Sin embargo, a pesar de la devastación absoluta, el resto de la humanidad que no fue muerta por estas plagas no se arrepintió de las obras de sus manos. Siguieron adorando a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que ni pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. La dureza del corazón humano era tan grande que ni siquiera la aniquilación parcial pudo llevarlos al arrepentimiento. El juicio continuaría su curso inexorable antes de que el tercer ay se manifieste. La narrativa apocalíptica se detiene brevemente para enfocar la batalla espiritual que subyace a los juicios. El capítulo 12 presenta el drama cósmico de la mujer vestida del sol, el dragón escarlata y el nacimiento del niño que regiría a todas las naciones con vara de hierro. Esta es la crónica de la guerra eterna entre la simiente de la mujer y la serpiente, la confrontación entre Cristo y Satanás, cuyo desenlace final se prepara ahora. El dragón, Satanás mismo, es arrojado a la tierra y, sabiendo que le queda poco tiempo, persigue a la mujer, que representa al pueblo de Dios. Pero la bestia, la encarnación del poder político y religioso del mal, emerge del mar, y luego, otra bestia surge de la tierra. La bestia de cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón, ejerciendo toda la autoridad de la primera bestia. Este es el falso profeta que engaña a los moradores de la tierra y establece la marca de la bestia, un sistema totalitario de control económico y adoración forzosa. El número de su nombre es 666. La escena regresa al juicio definitivo, con el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Juicios concentrados que son la consumación del tercer ay. 7 ángeles reciben 7 copas de oro, llenas de la furia divina. La tierra había tenido su oportunidad de arrepentimiento, y ahora la sentencia era total y sin mitigación. El primer ángel derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. El castigo se dirigía específicamente a aquellos que habían elegido la lealtad al mal. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente en el mar murió. A diferencia de la trompeta donde una tercera parte era afectada, en este juicio toda la vida marina pereció. El tercer ángel vació su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y se hicieron sangre. Una voz resonó desde el altar, proclamando que estos juicios eran justos, porque ellos derramaron la sangre de santos y profetas, y ahora Dios les daba a beber sangre. La justicia era retributiva y precisa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. El calor era tan intenso que abrasaba la piel y los cuerpos, pero los hombres, lejos de arrepentirse, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. El endurecimiento final del corazón humano era evidente. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Los hombres se mordían la lengua de dolor, pero aún así, blasfemaron contra el Dios del cielo, a causa de sus dolores y de sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La rebeldía humana persistía hasta la agonía final. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua se secó. Este acto preparó el camino para los reyes del oriente, permitiendo el movimiento de grandes ejércitos hacia el lugar de la batalla final. En este contexto, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas salieron de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Estos espíritus demoníacos eran emisarios engañadores
que reunían a los reyes de toda la tierra para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso, en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. La etapa estaba lista para el clímax militar y la confrontación definitiva. El séptimo ángel vació su copa en el aire, el dominio de Satanás y sus huestes. Una gran voz resonó desde el trono del cielo diciendo: «Hecho está». La consumación de todos los juicios había llegado. Hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto tan grande y violento que nunca antes había habido uno igual desde que los hombres han estado sobre la tierra. La gran ciudad, refiriéndose a Babilonia la Grande, la sede de toda iniquidad y la capital del sistema mundial impío, se partió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. El juicio sobre Babilonia fue la aniquilación total, una caída dramática que se lamenta y se celebra en el cielo. Dios se acordó de darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pero el Apocalipsis, que comenzó con la revelación del Cordero, debe terminar con la victoria indiscutible del Rey. El cielo se abrió y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas diademas. Estaba vestido con una vestidura teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. La batalla de Armagedón fue rápida y unilateral. La bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunieron para guerrear contra el jinete del caballo blanco, pero fueron derrotados instantáneamente. La bestia y el falso profeta fueron tomados y arrojados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Finalmente el dragón Satanás es atado y arrojado al abismo por 1000 años, dando inicio al milenio, un periodo de paz y justicia en la tierra bajo el gobierno de Cristo y sus santos resucitados. Después de esto, vendrán el juicio final ante el gran trono blanco y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la nueva Jerusalén desciende del cielo, preparada como una novia ataviada para su marido. Allí, Dios morará con los hombres, y secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no existirá más. El Apocalipsis es el testimonio de que el Cordero inmolado es el Rey eterno, y su victoria es la certeza final de la historia. Esta fue otra historia llena de fe y esperanza aquí, en Hablando con Dios. En cada relato que compartimos, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar. A veces, las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino caminos que nos acercan a su propósito. Si este mensaje tocó tu corazón o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? Nos encantará leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más historias que fortalezcan tu fe, inspiren tu espíritu y te recuerden que Dios siempre tiene el control. Cada semana te esperamos con nuevos mensajes, testimonios y relatos bíblicos que transforman el alma y renuevan la esperanza. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de aliento hoy. Y recuerda, aun cuando hablas con Dios, nada es imposible. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.